Buenos días a todas y a todas. En esta oportunidad, que es la cuarta jornada para periodistas y comunicadoras, el tema de ahora es un poco dar algunas herramientas sobre la investigación social y territorial en materia de en materia ambiental. En esta oportunidad nos acompaña Adrián Martínez y Zach Goldman de la Ruta del Clima, quienes nos van a estar acompañando un poco y hablando acerca de su experiencia. También recordarles que esta actividad es coordinada gracias al equipo impulsor nacional del Acuerdo de Escazú y, y la Fundación Fredis Ever. Es importante primeramente también mantener nuestros micrófonos apagados y cualquier pregunta o comentario hacerla por el chat. Informarles que también ya se conectó César Marín, quien es de Amnistía Internacional y que también nos va a estar acompañando en esta jornada. Vamos a iniciar primeramente con Zach Goldman y Adrián Martínez de la Ruta del Clima. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es un placer poder compartir un poco sobre el trabajo que hacemos y en sí sobre el tema de la participación y el cambio climático. Bueno, espero que puedan ver la presentación. La Ruta del Clima es una ONG que promueve el derecho de la participación pública en las decisiones climáticas por medio de la educación ambiental, sensibilización, creación de capacidades y la comunicación. Somos una organización de base basada en Costa Rica y tenemos 5 años incidiendo en el tema de cambio, 6 años incidiendo en el tema de cambio climático. Uno de los enfoques, bueno, básicamente tenemos 2 enfoques principales. Uno es todo el activismo que lo realizamos basado en la ciencia y pues desde un enfoque de los derechos humanos. Y esto es básicamente con la lógica de que los derechos humanos nos pueden llevar hacia una mayor transparencia, justicia y eficacia de la acción climática. Y como les mencionaba, la acción climática es uno de los principales, el principal enfoque que tenemos. Todos los procesos de decisión que se realizan a nivel nacional, regional o internacional sobre el tema del cambio climático. En este sentido, la ruta realiza investigaciones, publicaciones, incidencias a nivel internacional dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, y también pues espacios de creación de capacidades o de diálogo a nivel nacional o con redes regionales sobre el tema de la gobernanza climática. Para tal vez como calzar con lo que César nos pidió, trataré de explicar un poco cómo ligamos el tema de la participación dentro del Acuerdo de Escazú, el acceso a la justicia y pues todo el marco de gobernanza y de normativa dentro del cambio climático en la Convención Marco. Creo que como ONG, cuando iniciamos, una de las primeras barreras que teníamos era la falta de información. Como activistas no teníamos idea de cómo se tomaban las decisiones, de dónde salían los programas o proyectos que se realizaban a nivel nacional, y pues eso nos generó un deseo no solo de encontrar una forma de cómo acercarnos a los procesos de decisión, sino de cómo facilitar la información, tanto para nosotros informarnos como para informar a otros, y cómo ganar el derecho o ser reconocidos con el derecho a tener acceso. Y esto es parte de nuestro aprendizaje a darnos cuenta, a realizarnos de que participar en los espacios a nivel nacional e internacional no era una concesión que se nos daba, sino más bien era un derecho que como personas y como organizaciones de la sociedad civil teníamos. Y digamos, para relacionar esta idea de que participar es un derecho, que es algo que dentro de la gobernanza climática a veces los países no lo tienen muy claro, pero sí tienen muy claro de que sin las personas, sin la sociedad civil, sin las empresas, sin todos los actores sociales, no puede darse la respuesta ante el cambio climático que necesitan. Por ende, necesitan la participación del público. Pero un discurso que no es tan comprendido o aceptado o interiorizado entre la gobernanza climática es que participar en sí en esos procesos de decisiones es un derecho de las personas. Y parte de eso es lo que nosotros hemos llegado a reivindicar como ONG y lo hemos interiorizado dentro de nuestra narrativa y validándonos. Esto es muy importante porque dentro del Acuerdo de París y la Convención Marco hay
artículos específicos que hablan sobre la participación, el acceso a información y la creación de capacidades, que se reflejan, por ejemplo, en convenciones como el Acuerdo de Escazú o convenciones europeas que son muy similares, como el Acuerdo de Aarhus, que también habla sobre educación, participación, acceso a información, justicia ambiental y demás. Son dos convenciones hermanas. Y eso a nivel internacional nos ha ayudado mucho en lo que es la incidencia, a darnos cuenta que al menos 1/3 de todos los países que son parte de la Convención Marco de Cambio Climático tienen la obligación, tanto por la Convención de Aarhus como el Acuerdo de Escazú, cuando entre en vigor, de reivindicar los principios sobre los articulados de ambos artículos, de ambos tratados dentro de las negociaciones internacionales. Entonces eso ha llegado a darnos una mayor fuerza en reivindicar que como sociedad civil no somos invitados en los procesos de discusión, sino somos actores claves que tenemos derecho de participar en ellos. Y esto, digamos, es una redimensión para nosotros si pensamos a años atrás cuando iniciamos nuestra incidencia dentro del tema de cambio climático, si a nivel nacional cuando nos invitaban a un taller, por ejemplo, un taller de creación del primer NDC, o a nivel internacional en las negociaciones de alguna de las cumbres climáticas que hemos ido, pues al principio no nos sentíamos con el derecho de estar ahí. Sin embargo, cuando retomamos esta narrativa basada en derechos, basados en los acuerdos y reinterpretamos la misma normativa legal de la Convención Marco y del Acuerdo de París, nos da una mayor fortaleza para incidir. Y esto pues nos lleva a otros temas, digamos, que también están muy interrelacionados. Por ejemplo, el tema de justicia climática. El Acuerdo de París reconoce como uno de los principios lo que es la equidad y las responsabilidades compartidas ante la acción climática en todos sus articulados, que tiene una conexión muy cercana, por ejemplo, con lo que son las decisiones justas en términos ambientales que aboga, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú. Entonces, dentro de esas conexiones podemos empezar a tejer entre ambos marcos legales nuestra narrativa. Y por ejemplo, nosotros lo hacemos con el tema de reparación que aborda también el Acuerdo de Escazú, que de alguna forma también se aborda dentro del Acuerdo de París sobre cambio climático, en el tema de los daños y pérdidas, todos esos daños y pérdidas que genera el cambio climático que lesionan los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Y eso llega nuevamente a generarnos pues esta como sincronía entre las dos temáticas que nos permite tener más fortaleza en nuestra incidencia y en nuestra narrativa. Básicamente lo que estoy tratando de comunicarles es que nosotros hemos logrado o hemos impulsado tratar de lograr un diálogo entre diferentes instrumentos legales para fortalecer nuestro derecho a participar y las razones de por qué hacemos incidencia política dentro de los acuerdos. Y esto eventualmente se ve reflejado en todo lo que son nuestras campañas de comunicación, tanto para validar nuestra narrativa, nuestra incidencia, como para también influenciar a las decisiones que toman los políticos o que se discuten dentro de negociaciones, que a veces a influenciar a las mismas ONGs nacionales o internacionales que son nuestros pares en estos espacios. Y con el tema de justicia climática, por ejemplo, nosotros lo tratamos de reinterpretar como un tema basado en derechos, tanto de las personas como de la naturaleza, y eso es un impulso que estamos realizando de manera narrativa para cambiar cómo se aborda el tema climático, que usualmente lo podemos ver muy tecnocráticamente, dirigido a lo que es mitigación, en cuestiones como tecnología, finanzas, cosas muy pragmáticas, pero el tema de las personas, sus derechos, los impactos que el cambio climático tiene en el desarrollo sostenible, en el bienestar de las personas, siempre se deja de lado y pues es algo ignorado. Nuestra parte de esa reinterpretación de la narrativa y de construir con instrumentos legales como son el Acuerdo de Escazú o la Convención Marco o el Acuerdo de París es tratar de fortalecer y reivindicar y legitimizar los mensajes que estamos dando. Y eso es parte de nuestra estrategia como ONG, y es una estrategia, digamos, para una ONG pequeña, pero que realmente nos ha abierto espacios y nos promueve que se nos de vez en cuando dentro de estas discusiones, porque hablamos con el mismo lenguaje que hablan los estados y en base a instrumentos de los cuales ellos se ven obligados a respetar. Todo este contexto, digamos, para nosotros es de suma importancia, porque para nuestra región, que está sumada en una gran crisis en lo que es el desarrollo, en la equidad, y pues encima de eso el cambio climático, es de suma importancia reposicionar todos estos discursos alrededor de
de los diferentes temas ambientales y específicamente en cuanto al cambio climático en torno a las personas y los derechos de la naturaleza, porque no necesariamente esos intereses se ven reflejados en las discusiones. Y para nosotros en el contexto latinoamericano, pues eso es sumamente importante, todo el aspecto de comunicación, porque la realidad de la aplicación de las decisiones, del contexto donde se toman las decisiones climáticas en nuestra región es muy diferente al que se toman por ejemplo, en regiones como Europa o Estados Unidos. Los mensajes que deben emanar, la interpretación de las consecuencias de las decisiones que se toman en torno al cambio climático u otros temas son muy diferentes a los que se podrían comunicar desde otras visiones o de otras perspectivas, y como ONG el tratar de visualizar esto a nivel regional y a nivel país dentro de estos procesos de toma de decisión climáticos es parte de lo que nos preocupa bastante. Y voy a dejar de presentar para darle la palabra a mi compañero Sam, que él ha estado muy involucrado, bueno, no sé, creo que sí me presenté, nos presentaron, yo soy el director de la Ruta del Clima, mi colega Sam ha estado encargado de desarrollar una gran cantidad de acciones de comunicación que a través de los años hemos realizado tanto a nivel nacional como dentro de la Convención Marco de Cambio Climático, en las diferentes cumbres de cambio climático que se han realizado desde la COP20 en el 2014. Adelante, Sam, yo creo que ya estás presentando, ¿verdad? Sí, ok. Buenas tardes, sí, me llamo Sam Goodman, trabajo en comunicaciones para la Ruta del Clima y voy a hablar con ustedes sobre comunicación social e investigación territorial sobre conflictos y asuntos ambientales. Con la Ruta del Clima nosotros estamos bien enfocados en comunicaciones, porque queremos que mantener al público informado sobre el estado de la gobernanza ambiental y los derechos humanos es fundamental para generar el impulso necesario para ratificar el Acuerdo de Escazú. También utilizamos nuestras plataformas para presionar a los políticos y gobiernos que aún no han firmado o ratificado el Acuerdo de Escazú. Elevamos las plataformas de defensores clave del acuerdo para ayudar a difundir su mensaje y tratamos a dialogar con políticos, ONGs de base, ONGs muy grandes, internacionales, para difundir un mensaje coherente. Entonces, tenemos un programa en la radio. Desde el 2015 estuvimos presentando un programa de radio en Radio U 101.9 en la Universidad de Costa Rica. Hablamos sobre gobernanza climática y las negociaciones internacionales. Enfocamos lo que está pasando en Costa Rica, América Latina y en todo el mundo. Entonces, cada programa hablamos con actores claves en Costa Rica y en otros lugares que trabajan en el sector público, privado, ONGs. Hablamos con gente en gobernanza, hablamos con empresarios que trabajan en energía limpia y mantenemos un extenso archivo de nuestras entrevistas tanto en nuestro sitio web como en el sitio web de Radio U. Y ahorita no tenemos este programa de radio por crisis de coronavirus, pero también tenemos un podcast que está disponible en Spotify y en nuestro sitio web. Entonces, para complementar nuestro programa de radio, también comenzamos a producir un podcast que se originó durante la COP25. Entonces, cada noche tuvimos un programa para informar a la gente qué está pasando en la COP, porque hay una falta de información lo que está pasando con respecto a las negociaciones y también para enfocar lo que está pasando con respecto al sur global. Y en marzo de este año organizamos una serie de episodios como parte de una campaña que aboga por el acuerdo. También si quiere escuchar está disponible en Spotify y en nuestro sitio web. Y también para avanzar nuestras campañas para promover la inclusión de derechos humanos en las negociaciones internacionales y para destacar la importancia del Acuerdo de Escazú.
siempre que sea posible, asistimos a las reuniones, paneles, talleres sobre derechos humanos y el Acuerdo de Escazú. Entonces, tratamos a utilizar nuestro Facebook, Twitter, Instagram para llamar a la atención a los actores que retrasan la ratificación del Acuerdo de Escazú. En nuestro canal de YouTube es particularmente efectivo para proporcionar actualizaciones diarias sobre negociaciones climáticas. Entonces, cada noche durante la COP tenemos un video corto que explica en español lo que está pasando con respecto a COP, los logros, los retos, los fracasos, y para informar a la gente y para dar un perspectivo del sur global a las negociaciones, que es clave. También para nosotros, durante la COP y la pre-COP, los eventos paralelos son muy importantes para amplificar las voces del sur global. Entonces, durante la COP o la pre-COP, típicamente tenemos entre como 3 a 7 o 8 eventos para enfocar en derechos humanos, en temas de daños y pérdidas, y también para hablar más sobre el Acuerdo de Escazú. Entonces, en el año pasado organizamos un evento paralelo en el pre-COP en Costa Rica con Ciel y Escazú Ahora sobre la importancia de garantizar una acción climática basada en los derechos humanos a través de la participación pública y la implementación del Acuerdo de Escazú. Entonces, utilizamos nuestras plataformas para hacer algunas campañas sobre el Acuerdo de Escazú. Tratamos de amplificar las voces importantes de los defensores del Acuerdo de Escazú. En nuestro programa de radio, el podcast, el blog, hablamos con mucha gente como Paula Vega, la diputada, que es un buen proponente excelente para el Acuerdo de Escazú. En Costa Rica hablamos con Anaid Velasco Ramírez en nuestro podcast. También Henry Picado, quien es un actor clave en Costa Rica. En la podcast hablamos con Andrea Sanhuesa, que presentó aquí en la semana pasada, y por supuesto hablamos con César Artiga y Marta Benavides de El Salvador. Entonces tratamos de utilizar esta plataforma para ampliar estas voces en toda América Latina para motivar a la gente e informar a la gente sobre la importancia de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. También tenemos un blog bilingüe en nuestro sitio web para documentar información importante con respecto de gobernanza climática, derechos humanos y otros temas importantes. Celebramos a los países que han ratificado el acuerdo y presionamos a países como Costa Rica, Chile y El Salvador que no lo han hecho. Y tratamos de publicar antes que otros medios para asegurarnos de que nuestro mensaje se difunda primero. Entonces, por ejemplo, cuando Panamá y Nicaragua ratificaron el Acuerdo de Escazú en el principio de este año, hicimos un artículo celebrando y también presionando a otros países como Chile y Costa Rica para firmar y ratificar el acuerdo. Aparte de nuestros artículos sobre el Acuerdo de Escazú, enfocamos en temas importantes como derechos humanos en general, especialmente en países como El Salvador. Escribimos sobre la extracción de petróleo y gas en Argentina. Para repudiar y informar a la gente de lo que está pasando en esta región, que es muy violenta para los defensores ambientales. También cubrimos las elecciones con respecto a gobernanza climática. Entonces enfocamos en los impactos de las elecciones y qué significa para el país, qué significa para la
el planeta y qué significa para las negociaciones internacionales. También escribimos mucho sobre las actualizaciones de las contribuciones a los NDCs, al Acuerdo de París. Estamos enfocando mucho en la crisis de coronavirus y cómo se relaciona de crisis de coronavirus a crisis de cambio climático. También estamos escribiendo mucho de Brasil y impacto de la administración de Bolsonaro para Brasil y para el planeta y para las negociaciones internacionales. Y cuando hay eventos sobre el Acuerdo de Escazú, tratamos a cubrir estos eventos para informar al público. Entonces, tratamos de hacer cualquier cosa sobre Costa Rica, América Latina y el mundo que tiene un impacto a gobernanza climática. Y si nuestros artículos tienen material original o impactante, otros medios lo discutirán y difundirán nuestro mensaje. Entonces, nuestro trabajo sobre Bolsonaro y cambio climático apareció en el programa Era Verde de la Universidad de Costa Rica, mientras que nuestro trabajo sobre las elecciones en Uruguay y la gobernanza climática apareció en The Michael Brooks Show, un programa importante estadounidense. Y si ustedes quieren mantenerse en contacto con nosotros, pueden ir a nuestro sitio web y también nosotros estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Y es todo lo que tengo para hoy. Sí, tal vez para dar un comentario final, parte de lo que nosotros siempre hemos pensado con la comunicación y la sensibilización del público es que es uno de los primeros pasos para poder que las personas generen convicción en tomar una posición sobre el cambio climático y que esa convicción luego nos lleve a tomar acciones para responder al cambio climático. Y por eso es tan importante la relación entre la información, la sensibilización y luego la participación del público en incidir en las decisiones climáticas que se toman en nuestros países y también pues dentro de los espacios de gobernanza internacional. Gracias. Gracias, Adrián Martínez y Isaac Goldman de la Ruta del Clima. Los invitamos a seguirnos acompañando y para las preguntas y respuestas, ahora vamos a recibir a César Marín, quien es de Amnistía Internacional. César. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. No sé si puedo presentar desde acá, creo que sí. Sí, ahí donde dice sí. Presentar. Ahora. Sí, ahí voy. Vamos a poner esto acá. ¿Sí están viendo? Quiero ver, no, aún no se presenta. En la parte de abajo donde dice presentar ahora. Aquí lo tengo ya, creo. Y ¿Se ve? Ahí está compartiendo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nosotros nos han pedido acompañar este proceso de promoción del Acuerdo de Escazú para la ratificación pronta en El Salvador. Estamos muy ilusionados con la posibilidad de que Escazú entre en vigor lo más pronto posible y que El Salvador sea un país que se sume al gran consenso regional que hay con respecto a la necesidad de contar con un acuerdo que promueva la transparencia, el acceso a la información y la protección de las personas que defienden al medio ambiente. Entonces, Amnistía Internacional, como saben, es una organización de defensa de derechos humanos que tiene presencia global. En las Américas contamos con varias organizaciones nacionales, nosotros le llamamos secciones, y tenemos una oficina regional, también un gran secretariado regional para prestarle apoyo a todas nuestras organizaciones nacionales y establecer contactos con organizaciones hermanas del resto de los países, sobre todo cuando tenemos campañas y agendas en común, como es el caso de Escazú. Amnistía está muy relacionada con el proceso ya más popular, digamos, de intentar ejercer campañas más populares de Escazú por petición de nuestras organizaciones aliadas, todas las que forman parte de la coalición por la transparencia y el principio 10, pero a su vez también
por la vinculación tan estrecha que tenemos con agendas relacionadas a la protección de personas defensoras del ambiente y el territorio. Y ahora con las aspiraciones que ya son más mundiales, por suerte, de lograr la justicia climática, ¿no? Que son metas tanto regionales como globales en las que todos queremos tener alguna incidencia. Y en este contexto, Amnistía en el 2018 inició una campaña para tratar de hacer una incidencia importante en lo que era el proceso ya del lanzamiento del acuerdo de Escazú, en el momento en que ya se había, ya estaba disponible para la firma y ratificación, ¿no? Entonces, yo voy a hablar un poquito de esa experiencia y de cómo esa experiencia da pie a la campaña actual y el tipo de herramientas que hay a disposición de las organizaciones para ejercer la influencia que es necesaria hacia los gobiernos y las instituciones legislativas para lograr la firma y ratificación pronta de Escazú. Básicamente, en el 2018, como les comentaba, tuvimos esta campaña que, si bien tuvo cobertura regional, se reflejó en acciones nacionales, donde hubo distintos tipos de actividades, como son las que ven allí en la pantalla, ¿no? Peticiones online, trabajo con medios, incidencias directas con las autoridades, eventos concretos como que ahora son online, pero antes se hacían también en vivo y directo. Y no hubo muchas actividades de calle necesariamente, porque era ya un momento más como de especialización, digamos, de campaña más directa hacia personas que tienen la capacidad de tomar decisiones. Entonces, estos fueron más o menos el panorama que tuvimos en 2018. Y bueno, evidentemente todo lo que fue el trabajo de coalición y el trabajo de sensibilización, como ya comentaban los compañeros que me antecedieron, se consideró como fundamental porque era la puerta de entrada para lograr tener la incidencia que se quería tener, ¿no? Hasta junio de 2019, que fue cuando hicimos el cambio, ya habían 2 países que habían ratificado el acuerdo. Más de 200 organizaciones firmaron una carta abierta que estábamos promocionando. 30.000, bueno, al final fueron casi 33.000 personas de toda la región, firmaron una petición que fue entregada en Naciones Unidas en la ceremonia en que se abría a apertura para firmas el acuerdo de Escazú, y hubo un par de logros a nivel de Naciones Unidas y la Asamblea General de la OEA, básicamente apoyando este proceso para toda la región, ¿no? Hacia 2019 y 2020, evidentemente teníamos una situación nueva que tenía que basarse todavía más en un enfoque amplio que tuviera capacidad de ser aplicado después a nivel local. Nuestras campañas hasta ese momento habían sido bastante de talla única, todo aplica para todos los países y regiones, y desde este momento, en 2019, se definió un proceso que, si bien manteníamos grandes temas y grandes mensajes para todos los países, el esfuerzo iba a ser completamente más nacionalizado, ¿no? Y particularmente utilizando herramientas de sensibilización, educación, activismo y la incidencia digital. La campaña que se repropone tenía digamos, esta propuesta, ¿no? Que empezábamos a llamar, dimos un cambio de firma por el ambiente a este cambio de Escazú ahora. Ya es el momento de tener Escazú, intentando tener una identidad gráfica que fuera bien latinoamericana, que tuviera la representación de todas las regiones y que fuera balanceada en términos de género. Y se generó un nuevo logo y una nueva identidad para los procesos de redes sociales, ¿no? Además de todo esto, se ha trabajado en distintas piezas especializadas en materiales para redes sociales, muchos de ellos enfocados en las campañas de incidencia más locales, productos educativos y algunos productos que nos han servido, algunos outputs, algunos materiales que nos han servido para ejercer más y mayor incidencia en espacios como las Naciones Unidas. Hicimos un rompecabezas donde faltaba solamente una piecita que ocupaba el espacio del país que todavía no había firmado o no estaba en proceso de ratificación de Escazú, diciendo: no seas la pieza que falta, ¿no? Este tipo de materiales que son muy impactantes y que son siempre muy bien
bienvenidos en los espacios de toma de decisiones, ¿no? Entonces, además, hemos estado haciendo un trabajo muy intenso en términos de campañas digitales, con unas herramientas que hemos puesto a la disposición de todas las organizaciones aliadas para enviar correos directos a personas en los órganos legislativos que están debatiendo y están por tomar la decisión de ratificar Escazú, envío de fax, envío de twitters y envíos de cartas a medios de comunicación, ¿no? Cada organización podía tener incluso una página web, y ahorita estoy un poquito acelerado para que veamos más o menos cómo funcionó esto en un par de ejemplos de países, ¿no? Y bueno, evidentemente teníamos esta posibilidad de marcar los hitos en el camino, por ejemplo, momentos importantes de campañas y momentos en los que era necesario ir a ejercer un poco más de influencia en Escazú. Déjenme meterme ahora, bueno, me marcó la de Perú. ¿Me pueden ratificar que sí estén viendo la página? No se está presentando, tienes que presentar otra vez. Ok, voy. Entonces vamos acá, presentar, window, esta de acá, ok, share, y ahora ahora sí la ven, ¿verdad? Sí, hoy sí, ahí está. Entonces, como pueden ver, los nuevos elementos gráficos de las campañas son que es el nuevo logo. Aquí se le agregó la banderita de Perú porque en este caso estamos en la página de la organización hermana que trabaja por Escazú allá. Entonces, este es el nuevo logo. Como pueden ver, los elementos gráficos están incorporados hacia la parte derecha. Y de una vez, ¿no?, está la petición, que si entramos vamos a notar que nuestros colegas en Perú están haciendo una petición directa, que tienen unos muy bonitos marcos, y tienen como cartas de organizaciones firmantes con un montón de gente. Y de paso, si creo que bajamos por acá, pueden ver que tienen incluso un cartel donde están también como los congresistas que están apoyando el proceso de Escazú en este país, ¿no? También, por ejemplo, podemos ver, creo que la de Chile también existía. Si carga. Bueno, parece que está tardando un poquitín. Ahí llegó, ahí cayó. Aquí están los colegas y las colegas de Chile haciendo su campaña más directamente con infografías, los elementos gráficos y mensajes públicos, ¿no? Chile estaba en una situación diferente, ¿no? Y esto es algo que capaz es importante de decir en términos de la estrategia. Vamos a terminar de compartir. Stop presenting. Que nosotros entendíamos que habían países que estaban más cerca y más lejos de llegar a hacer el acuerdo, a firmar y a ratificar el acuerdo de Escazú. Y por eso esta estrategia que conjuntamente construimos con todas las organizaciones aliadas tenía mucho que ver con tratar de ver qué podíamos hacer en cada país, ¿no? Entonces teníamos países que entendíamos que estaban más cerca de llegar a la ratificación, país como por ejemplo Costa Rica, y algunos países donde iba a ser un poco más complicado, donde tendríamos que ir avanzando con distintas etapas, caso como el de Chile, ¿no? Que había sido muy resistente a la idea de la firma del acuerdo de Escazú. No obstante, pues aparentemente están en un trámite de análisis por parte del Congreso y capaz nos llevamos una buena sorpresa allí. Entonces, fundamentalmente lo que hicimos fue intentar separar el estatus de cada país en términos de su posibilidad de llegar a firmar el acuerdo y ratificarlo en el periodo de tiempo que nosotros queríamos contar con todas las ratificaciones, y hacer una campaña distinta, diferente y con los actores nacionales, y que vinculara directamente a las personas que toman decisiones en estos países para ejercer la influencia más directa que se podía. Y, por supuesto, lograr el cambio que queremos, que es que Escazú entre en vigor pues mañana. Entonces, en ese contexto fue que se dio todo este desarrollo de esta estrategia de intentar habilitar estas herramientas que eran enfocadas en el activismo digital hacia cada país y fomentar estos espacios de incidencia, educación y sensibilización que son tan importantes tanto para personas que toman decisiones como para quienes tienen influencia en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, los resultados están a la vista. Tenemos
afortunadamente 9 ratificaciones ya. Como veían, en el momento que estábamos haciendo la definición de la nueva fase de campaña, teníamos 16 firmas y 2 ratificaciones. Ahora contamos con 22 firmas y 9 ratificaciones. Estamos apenas a 2 países para que ya el acuerdo entre en vigor. Y tenemos como alrededor de 3-4 países que están como bien posicionados para tener esta ratificación en un tiempo muy rápido, lo cual es muy esperanzador y nos ha llenado de orgullo porque hemos visto que la estrategia está funcionando, ¿no? Entonces, quizás cerrar con este mensaje a todas las personas que participan, que apoyen este momento del grupo promotor de Escazú en El Salvador, que es muy importante para que El Salvador sea otro de los países que haga historia, que se sume al primer grupo de países que han ratificado y que sea un momento importante para el cambio hacia la justicia, el acceso a la información, la transparencia y la protección de personas defensoras en El Salvador, en Centroamérica y en nuestra gran región de la América Latina. Muchas gracias. Gracias, César Marín, por tu participación. Vamos a abrir lo que es un espacio de preguntas y respuestas. Pueden hacerlas en el chat referente a, por ejemplo, qué herramientas o cómo ellos han desarrollado, por ejemplo, las temáticas relacionadas al medio ambiente. Yo tengo una pregunta. Hola. Sí, puedes hacerla, Carla. Vaya. Yo había visto que a mí me parece súper buena la estrategia y todo. Quería saber 2 cosas. Uno, si digamos ese material que hicieron está como en algún lugar abierto al público o solo lo usan los que están dentro de digamos, la red. Y la otra pregunta es que yo estuve viendo, o sea, había otra, estos elementos gráficos yo los había visto bastante, pero también he visto que hay un ilustrador que se llama como Chris dibujante, no sé, que ha hecho materiales también de una manera súper simplificada y que han tenido una gran aceptación también al público. No sé si él ha sido parte de como de su campaña y eso. Presumo que soy yo que responde, ¿o quieres ir tú, César? Hola, sí, no, precisamente, bueno, ante todo, gracias, César Tocayo. Qué bien retomar esta colaboración con Amnistía, y qué bien también agradecer a los compañeros de la Ruta del Clima. Yo creo que es bien clave, quizás hacer un comentario y alguna pregunta también es cómo ha sido la experiencia de ustedes en el acompañamiento a procesos de incidencia en todos los países donde hay una estructura o hay un grupo que impulsa Escazú, y cómo ha sido, digamos, esa articulación que ustedes han logrado trabajar. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, muy diferente a cómo ha sido cómo es en otros países. En El Salvador es un espacio ciudadano el que lidera el proceso. Es decir, aquí no es una red de ONGs, no hay una organización con una sede física, con un edificio, con personal pagado, o con una agencia de cooperación que está dinamizando el proceso, ¿no? Acá es un espacio ciudadano que está liderado por ciudadanos y ciudadanas que trabajan de manera autogestionada. Es decir,
¿Cómo ha sido la experiencia en otros países? ¿Cómo funciona? Es decir, por lo general son ONGs las que llevan el proceso. ¿Cómo funcionan las herramientas que ustedes han diseñado? Digo, tanto para Amnistía como para la Ruta del Clima, en procesos de incidencia, porque hay algo que sucede mucho, que hay quienes creen que se puede hacer incidencia política sin hacer sensibilización social. Y al menos en nuestro caso, siempre lo hemos planteado desde el equipo, no puedes hacer incidencia política si la gente no conoce el proceso, si no tiene la información y si la gente no participa. Entonces, ahí amarro la pregunta. En esa experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo vinculan la incidencia política con la sensibilización social y a través de qué herramientas lo hacen? Ahí solo la cuchara necesita. Pues sí. Sí, perfecto. Bueno, para responderle primero a la compañera Carla, sí hay una carpeta de estas en la nube, una carpeta de Box, donde están prácticamente todos los materiales gráficos que se han desarrollado y están en versiones editables, ¿no? El espacio que se está coordinando en El Salvador tiene acceso a esta carpeta y en general no hay, que yo entienda, no hay mayores restricciones en el uso de todos estos materiales porque son materiales públicos, ¿no? Igual, en todo caso, como un asunto de precaución, pues simplemente darle el aviso a los colegas del espacio en El Salvador que verifiquen que todo está bien en esa carpeta de box.com y que compartan lo que crean que tienen que compartirse, porque son materiales que han sido desarrollados no solo por Amnistía, sino también por todas las organizaciones que están haciendo parte de este proceso en varias partes de Latinoamérica. Y en ese sentido, cada país o cada organización que está promoviendo Escazú ha contactado a distintas personas para intentar fomentar ese mensaje, ¿no? Que claramente es muy importante. Y entonces hay varios artistas, algunos más conocidos que otros, que han participado y han dado su aporte en el sentido de generar materiales para Escazú. El artista que mencionas en concreto no lo conozco, no lo manejo, pero seguramente si conseguimos el nombre y si nos los pasas, podríamos identificar rápidamente qué coalición de país o qué grupo de país lo contactó y muy probablemente podríamos tener acceso inmediato al material que desarrolló. Con respecto a la pregunta que nos hacía el tocayo, César Artiga, sí, completamente, son procesos muy diferentes, ¿no? Y entre otras cosas, yo creo que es un gran aprendizaje muy lindo que ha habido con este proceso, porque hemos descubierto que la fortaleza de la sociedad civil tiene múltiples formas de manifestarse, múltiples formas de organizarse y múltiples formas de incidir de acuerdo con la realidad de cada contexto. Entonces, como muy bien dice César, en el caso de El Salvador, es un proceso supremamente popular de base. Son personas comunes que están detrás de un gran ideal, que es el de la justicia ambiental y la promoción de la transparencia y de la participación ciudadana en procesos medioambientales, además de la protección de personas defensoras de derechos a la tierra, territorio y medio ambiente. Y definitivamente ese es un proceso único en la región, el proceso de El Salvador, porque en el resto de países tenemos la forma más, digamos, estructurada, que es la de coaliciones de organizaciones, ¿no? Que se me ocurre que es el caso fundamental en Brasil, en Argentina, ¿no? Que tienen estas organizaciones, y además organizaciones grandes, de onda Greenpeace, onda Oxfam, la misma Amnistía, como otras organizaciones locales bien sólidas en la materia de medio ambiente, se juntan y entre todas, que son un montón, hacen esta coalición y entre ellas fomentan, definen qué tipo de campaña es necesaria para lograr la ratificación y entre ellas van y lo logran, ¿no? Diferente a otros espacios donde tenemos una sola organización. Nos ocurre muchísimo en los países del Caribe que hablan inglés o francés. Tenemos una organización o dos en cada país como mucho, y estas organizaciones son bien activas, son bien fuertes,
y se mueven entre ellas solas, ¿no? Entonces, cada forma de organizarse es diferente y cada herramienta depende también de la forma en que se organicen, ¿no? Y por lo pronto, hasta hace muy poquito teníamos un set de herramientas que eran las que le mencionaba, que consistían en posibilidades de hacer tormentas de Twitter, envío masivo de cartas vía fax, y también envíos de llamadas a personas legisladoras o a tomadores de decisiones, como también cartas a editores y medios de comunicación para que se publicaran en la sección de cartas, ¿no? del público. Entonces, por ahora, ya en esta que estamos llegando hacia como la última etapa de la ratificación, contamos solo con una herramienta principal, que es la de acciones de correo electrónico directo hacia las autoridades, que entiendo, César, tú me corregirás, que dentro de poquito se va a poner en acción para El Salvador, con el ánimo de que las personas entren rápidamente en un sitio web, vean el mensaje que estamos pidiéndole a los legisladores y a las legisladoras que discutan lo más pronto la ratificación de Escazú, den clic, y ese clic lo que hace es mandarle de manera directa y rápida un mensaje de esa persona a la o el legislador que sea importante en ese momento que reciba este mensaje, ¿no? ¿Y cómo la gente va a dar clic? Bueno, exactamente con lo que decían César y lo que decían los colegas de la ruta climática. No hay manera de que las personas hagan clic si no tienen la sensibilización, si no cuentan con las herramientas para saber por qué es importante que su país se una a Escazú, por qué es importante que todas las personas estén informadas y empoderadas de la posibilidad de tomar decisiones sobre los proyectos que puedan tener algún impacto ambiental, y que sobre todo tengan la conciencia y tengan el poder de generar un debate adecuado sobre la necesidad de transparencia, la necesidad de justicia por procesos ambientales y la protección de aquellas personas que nos están defendiendo nuestra madre tierra. Entonces, sin eso es imposible, y para eso es tan importante que haya procesos compartidos y alianzas con medios de comunicación, con grandes personalidades, personas conocidas, etcétera. Gracias, César Marín. Le daremos la oportunidad también a la Ruta del Clima para que puedan participar. Buenísimo. Gracias, César. Bueno, ambos Césars. Bueno, para nosotros la experiencia con el Acuerdo de Escazú ha sido un poco diferente, digamos. Nosotros, como ONG costarricense, no nos dimos cuenta que se estaba negociando el Acuerdo de Escazú hasta ya muy adelante del proceso. No fue algo que se dio una divulgación o que hubo como una comprensión de la importancia que tenía este acuerdo cuando se estaba elaborando a nivel nacional entre las organizaciones. Fue hasta que hubo una reunión en Buenos Aires y que hubo un reporte de las representantes de la sociedad civil que nos dimos cuenta que se estaba dando este proceso, y a partir de ahí pues reconocimos lo útil que este acuerdo es para el trabajo que nosotros hacemos, y pues empezamos a vincularlo en lo que hacemos y a justificarnos en torno al Acuerdo de Escazú. Y eso, digamos, es algo muy importante para nosotros, digamos. A partir de eso hemos colaborado con organizaciones y con redes que impulsan el Acuerdo de Escazú, aun cuando no necesariamente somos parte a nivel nacional de algún colectivo de ONGs que reivindiquen en sí el Acuerdo de Escazú, sino es algo que naturalmente hemos adoptado que es necesario impulsar. Al menos en la realidad costarricense es un poco distinto. Más bien ustedes nos llevan tal vez mucho camino con una organización de base apoyando y reivindicando los derechos que el Acuerdo de Escazú pues nos da a las personas, y eso es súper importante, es un paso que idealmente debería darse en todos los países. Luego, con el tema de la incidencia y la sensibilización, yo creo que
hay que darnos, o hay que siempre poner en la mesa que el acuerdo de Escazú, pero el acuerdo de Escazú pues no tiene sentido. El acuerdo de Escazú, en tanto a los conflictos ambientales y las decisiones ambientales, las normativas, los acuerdos que se adopten por nuestros países, es increíblemente importante, porque nos da esa agencia, ese poder de cambiar, de influenciar y de que se reconozcan nuestras necesidades y las necesidades y los derechos de la naturaleza en esas discusiones. Pero, digamos, como una ONG que se dedica al cambio climático, sabemos y lo reconocen las grandes ONGs también, que sencillamente en los espacios de negociación o en los espacios donde se crea una política pública a nivel nacional, sin tener el apoyo de las bases, de las personas, el interés, la convicción, el valor político de los intereses de la población, haciendo presión en un proceso de toma de decisión, pues entonces la incidencia que podamos tener como ONG es muy pequeña. Entonces, para nosotros, que lo que tratamos de hacer es ser un intermediario de conocimiento a nivel nacional y en la región sobre el cambio climático, trabajar con las ONGs que están en el campo de los diferentes temáticas ambientales y derechos humanos o políticos, es sumamente importante, porque es ahí, por medio de la sensibilización, no solo de las personas, pero de las mismas instituciones, para que aborden el acuerdo de Escazú y la participación, el acceso a información, la justicia ambiental y la defensa de sus derechos como defensores ambientales y defensoras ambientales, es de suma importancia para que podamos luego llevar nuestras narrativas a influenciar los procesos de toma de decisión y luego influenciar el camino de desarrollo que adopta nuestra región y nuestros países. Entonces hay una gran conexión entre la sensibilización, la información que puedan tener las personas y pues el cambio que podemos realizar o que debemos forzar a los políticos a adoptar en los procesos de toma de decisión en cualquier nivel que esto se dé. Gracias, Adrián, César, Yasmín Elena, no, pero antes mencionar que Carla Gonzo dice que el artista es chileno y dice que es @CrisDibujante92, dice. Perfecto, y ahí sería cuestión de contactar a las colegas en Chile y preguntarles dónde está el material, y seguramente ustedes allí en el espacio de Sociedad Civil de El Salvador ya tendrían acceso a este material y lo podrían compartir con la colega y con quien más lo necesite. Yasmín Elena dice, se pueden realizar una estrategia comunicacional, pero con vinculación de otros derechos humanos como el derecho a la educación, o en todo caso con otro tipo de luchas sociales como el ecofeminismo, pueblos originarios o la lucha por el derecho al agua. Y aquí valdría la pena, por ejemplo, agregar también ¿qué toman en cuenta ustedes para elaborar, por ejemplo, un producto comunicacional relacionado al tema del medio ambiente, tanto la Ruta del Clima como Amnistía Internacional? Esas son las preguntas que están hasta el momento. Luego hacemos otra ronda. Si quiere, adelante, César, y yo luego puedo responder. Bueno, no, pensaba que como yo he hablado mucho, ya pensaba que era mejor que comenzaran ustedes. Ok, como gusta, está bien, digamos. Creo que vincular el acuerdo de Escazú con otros temas es esencial. Al menos, por ejemplo, en el tema de cambio climático, el artículo 12 del Acuerdo de París se vincula, la participación, el acceso a información está vinculado con la creación de capacidades y la educación, por ejemplo, y se llaman acciones de empoderamiento, y hay una correlación entre cómo se educa, el acceso a la información, cómo se sensibiliza y cómo esto prepara y potencia a las personas para poder participar, porque sin estos elementos, sin la educación, sin la creación de capacidades, sin la adecuada información, no puedes tener nunca una participación efectiva. Entonces es muy importante conectarlos, y también, por ejemplo, con otros derechos humanos, por ejemplo, en el caso de las poblaciones vulnerables, poder reivindicar los impactos que ellos tienen y los derechos que ellos y ellas se ven afectados a raíz de los diferentes conflictos ambientales. Se puede vincular con los tres elementos del acuerdo de Escazú y desarrollar una campaña de comunicación a raíz de eso. El derecho de las personas de recibir y accesar a la justicia a raíz de eso,
esos impactos o violaciones que se le están dando a sus derechos humanos, el derecho de esas personas de saber qué es lo que está pasando, el derecho de esas personas de participar en las decisiones que pueden solventar o detener esas violaciones o esos impactos que están sufriendo a sus derechos y que están impactando el ambiente. Entonces sí se pueden vincular y es, al menos nosotros desde la lógica del cambio climático lo tratamos de hacer fuertemente, tanto para validar nuestro mensaje como para interconectar, digamos, los derechos que se ven afectados al menos en el cambio climático. Pero yo creo que es súper viable y es algo que se debe de hacer activamente para validar a las voces y las reivindicaciones que vienen de las personas. Y queremos conectar el acuerdo de Escazú con las negociaciones internacionales, porque cuando tratamos de incluir lengua de derechos humanos a países como Estados Unidos, como Arabia Saudita, que siempre tratan de eliminar del texto. Entonces, si tenemos una región que está respaldando esta lengua de derechos humanos que respecta a los defensores ambientales, sería más fácil para incluir las negociaciones y incluir este texto. Sí, y básicamente sí, o sea, la respuesta es sí. Todas las Escazú como acuerdo es un acuerdo que habilita otras plataformas de lucha y de participación social, y en ese sentido es transversal a esas luchas que menciona Julieta, el ecofeminismo, la lucha por los derechos económicos, sociales y culturales y demás. Lo importante es que se vea como una piedra más, un pilar más entre varios pilares que son necesarios para hacer valer nuestros derechos. Y Escazú en particular enfoca 3 derechos ya de plano, o sea, el derecho a la información y participación sobre asuntos que afecten a las personas en términos ambientales, derecho a la justicia por afectaciones o situaciones ambientales en las cuales haya habido alguna incidencia en algún grupo, comunidad o país, y el derecho a defender derechos, el derecho de las personas a defender los derechos humanos, ¿no? En algunas coaliciones de países o unas organizaciones de países vinculan otro tipo de perspectivas en sus estrategias de comunicación y la tienen muy de frente. Entonces, lo importante es que es una plataforma que habilita la conjunción, la mezcla con otro tipo de mensajes, ¿no? Y en ese sentido es más una plataforma que permite hablar de lo que contiene Escazú, pero también de grandes otros temas que están vinculados. Gracias, César Marín. También tenemos otra pregunta de Carla Gonzo. ¿Cuál fue la estrategia que se tomó para los países que se identificados como los más complicados para aceptar el acuerdo? Dice. También me gustaría agregar, por ejemplo, a esta pregunta, ¿cuáles son algunas de las herramientas, por ejemplo, que ustedes les ha dado mayor como efectividad, por ejemplo, hablando con estas nuevas herramientas digitales, por ejemplo, podcast o infografías o videos cortos de incidencia? En ese sentido, ¿cuál ha sido también su experiencia, verdad, para llevar mensajes relacionados al tema del medio ambiente y al acuerdo de Escazú? Yo tengo las 3. Luego, si quieren, iniciamos con otra ronda de preguntas. Sí. Bueno, sí, perdón, que me confundí el nombre y era Jazmín, ¿no? Y yo dije que Julieta, algo así, ¿no? Perdón, era Jazmín la que nos había hecho la pregunta anterior. En los países que estaban más... o sea, quiero ratificar algo. No es que se hizo una estrategia macro, ¿sí? Y esa estrategia macro luego se rellenaba con las estrategias de cada país. Entonces, donde teníamos países que han sido identificados como más complicados, las organizaciones o la organización que estaba allí, conversando con los actores, etcétera, desarrolló su propio camino de cómo lograr esa influencia sobre las personas tomadoras de decisiones para llegar a la firma y ratificación del caso. Entonces, la estrategia difiere o varía entre país y país porque el análisis y la manera de implementarla de cada organización ha sido diferente. Y voy a dar un par de ejemplos, ¿no?
en uno de los países que se ha considerado como complicado, la estrategia ha sido más de difusión de elementos positivos y educativos sobre la necesidad amplia de la protección del medio ambiente y no necesariamente hablar de la herramienta de Escazú en la misma medida, en eso en términos públicos, en la misma medida en que en espacios privados se ha seguido preguntando y consultando cuál era o sea, cómo se podría avanzar los debates en ese país. Ese es el caso de un país que estaba particularmente cerrado. En el segundo caso de otros colegas que hicieron otra estrategia en otro país, fueron absolutamente silenciosos en términos de comunicación pública, pero tremendamente insidiosos en términos de la comunicación y la incidencia privada sobre los legisladores y las legisladoras. Entonces, en ese sentido, ellos prefirieron tener un sistema de una estrategia de campañas que iba más directamente hacia la persona que teníamos que influenciar. Entonces, varía. En algunos momentos necesitas más lo público y necesitas un lenguaje menos conciliador, más fuerte, ¿no? Así, ¿por qué este país no ratifica Escazú? Y en algunos otros casos se ve como más positivo, mejor para la estrategia, decir, bueno, hablar en positivo de la necesidad de la protección del ambiente, de la cuestión de hacer historia, etcétera, ¿no? Increíblemente, uno de los países que se estaba considerando en su momento que iba a ser un poco más complicado, está en los albores de la ratificación. Ya pasaron el proyecto de ley al Congreso y aparentemente y le dieron carácter urgente. Entonces, es interesante que la estrategia para ese país está funcionando, y es este país que les menciono que no fue una estrategia tan pública ni tan de shock en términos de decir necesitamos Escazú, ¿por qué no lo hacen? Aquí está el pueblo demandando Escazú, etcétera, ¿no? Entonces ahí dejo eso. En Costa Rica, por ejemplo, nuestros colegas de la ruta nos van a decir su experiencia e implicó otro tipo de estrategia. Entonces les dejo a ellos que lo hagan para que tengamos también esa lectura de parte de otro país que no necesariamente era tan, comillas, complicado. Sí, gracias. Bueno, en nuestro caso es un poco complicado porque, bueno, acá se firmó el Escazú, entonces hay cierta presión institucional de que se debería aprobar. Es como un presupuesto, entonces es muy difícil como antagonizar el tema. El problema más bien es el desinterés sobre el tema y la poca relevancia política que tiene a nivel nacional. Entonces, para nosotros, digamos, como ONG, lo que hemos tratado es de ligar el tema de Escazú con la narrativa que se está realizando en otros países. Entonces, dialogar con ONGs en Chile y en otros países donde se está hablando de este tema y generar tal vez un sentimiento de un avance o un trabajo colectivo. Sin embargo, el problema principal es eso, que si bien es un presupuesto, es algo que ya de por sí se supone que va a pasar, no hay una como urgencia dentro de la agenda nacional para hablarse al respecto. Entonces, lo que nosotros al menos como ONG tratamos de hacer es mantenerlo dentro de una narrativa que aparente tener vida, ilustrando ejemplos y discusiones que se van dando en diferentes países y tratarlo de ligar, por ejemplo, con actores claves que al final lo que está es en las manos de los diputados en este momento. Entonces es eso, y por ejemplo en nuestro caso está entrampado en una discusión burocrática, no necesariamente en una negación. Entonces es muy difícil como hacer eso de atracción a la población, pero lo tratamos de hacer de esa forma, tratando de conectar la narrativa nacional con la obligatoriedad y la imagen que se supone que tiene que dar el país al haberse firmado el acuerdo de Escazú en Costa Rica. Y hay una falta de voluntad política, y la falta de voluntad política es porque hay un falta de conocimiento en la parte del público. Entonces, cuando yo hablo sobre la importancia del acuerdo de Escazú con mis amigos que no trabajan en este tema, dicen, qué interesante, esta es una herramienta súper útil, pero no saben exactamente cómo, de qué es. Entonces, si hablamos y informamos al público, podemos generar la voluntad política y también podemos trabajar con los actores clave como los diputados que son proponentes del acuerdo de Escazú para ampliar el mensaje y para
apurar el proceso para ratificar el acuerdo aquí en Costa Rica y en los otros países. Gracias, César, Adrián y Sam. Hay otra pregunta relacionada a Claudia Padilla y Velasco. Dice, ¿qué estrategia comunicacional puede tomarse en cuenta para que la temática del acuerdo se vuelva atractiva para la población y así concientizar? Pues generalmente en El Salvador los temas ambientales son tratados por pocos grupos sociales, civiles y políticos. Es decir, que se logre mover masas para que este sea un tema que impacte hacia la población, pueda crear presión para que este tema reciba la importancia que merece. Otra pregunta, Rocío Ruano, ¿qué campaña en específico realizaron hacia los órganos políticos, especialmente cuando no muestran interés en el acuerdo? Andreina, Atraí Largueta, chicas, me parece interesante las estrategias de difusión. ¿En algún momento se ha considerado emplear la figura de influencer o una especie de embajadores que difundan a través de sus redes sociales su perspectiva respecto a la importancia medioambiental o del acuerdo? Pregunto, porque me parece que a veces resulta efectivo emplear a figuras públicas que gozan de ciertos seguidores. Y tal vez para responder la pregunta de Claudia, yo creo que algo que, viéndolo como una ONG, para tratar de inculcar el Acuerdo de Escazú como un nuevo tema para una ONG es ponerle una nueva carga a un movimiento social. El Acuerdo de Escazú tiene que debería presentársele a los movimientos sociales o a las ONGs en general, a las organizaciones de base, como una herramienta que pueda empoderarlos o pueda potenciar el trabajo que ellos y ellas ya hacen. Entonces, si uno logra comunicar el Acuerdo de Escazú de tal forma de que no sea una nueva campaña de advocacy o una nueva línea de incidencia, sino más bien algo que potencia su mensaje, que reivindica y les da legitimidad para lo que sea el tema que estén haciendo, sea tortugas, sea la defensa de la tierra, sea el agua, sea el bosque, lo que sea. Si el Acuerdo de Escazú se vuelve eso que les potencia, el Acuerdo de Escazú va a integrarse en los movimientos de masa que ya existen, porque no es crear un movimiento de base social alrededor del Acuerdo de Escazú, es que el Acuerdo de Escazú se ha interiorizado por los movimientos sociales, por los movimientos ambientalistas en nuestra región. Yo creo que para mí esa es la clave. Luego, sobre los influencers, creo que los colegas de Escazú ahora tienen diferentes embajadores en diferentes países que son spokespersons sobre el tema, y tanto jóvenes como algunos representantes de ONGs, y creo que eso tiene un valor importante. Y con respecto a la pregunta de Claudia, yo creo que es muy importante para mostrar los aspectos humanos. Entonces, si podemos mostrar que hay mucha gente, hay muchos defensores que están en riesgo, y si hay un caso de violencia, es importante para destacar porque desde mi experiencia, especialmente en Costa Rica, porque es un país pequeño, cuando hay un acto de violencia contra los defensores ambientales, hay mucha gente que se enojan. Entonces, si usamos estos casos para mostrar que necesitamos esta herramienta, yo creo que podemos generar la voluntad política así. Porque ya pasó la evaluación para el siguiente año, así no nos va a afectar. Y bueno, sí, como bien dijeron los colegas, ya sí se usa la estrategia de influencers. Nuevamente depende mucho de cada país, ¿no? Cuando ellos identifican quiénes son las personas que mejor pueden tener esa influencia hacia donde quieren llegar. Y cada país ha usado diferentes personas, ¿no? En las fases previas de campaña también se habían usado la imagen de muchísimos voceros de gobiernos en las Américas, ministros de ambiente, ministros de educación, personas que trabajaban en temas relacionados con acceso a la información. Entonces, en distintos momentos y en distintas circunstancias se han usado distintas personas que tienen esa pegada pública, no solo en redes sociales, sino en los medios normales, ¿no? Y capaz para dar un par de ejemplos en la pregunta de Rocío, mucho del trabajo de convencimiento pasa por hacer este tipo de eventos, ¿no? Si te metes en las redes sociales de Escazú ahora, vas a darte cuenta que se están organizando, y bueno, la nueva normalidad lo
lo amerita, montones de eventos con personas que son las que son necesarias de influenciar. Y eventos de este estilo, seminarios, conversaciones en congresos, conversaciones con ministerios, traer expertos para que conversen con los ministros de Economía, que son los que normalmente verifican si ratificar Escazú tendría o no una carga presupuestaria, cosa que ha sido una piedra de tranca en un par de países en la región. Este tipo de conversaciones más directas, este tipo de eventos que se dan para aplanar el conocimiento sobre sobre el acuerdo y sobre todo quitar el ruido, la nube de ruido y desinformación que hay en torno al acuerdo de Escazú, han sido muy útiles para varios colegas en la región, ¿no? Entonces, este tipo de esfuerzo educativo, si se quiere, es esfuerzo educativo de influencia y de transparencia, que es cosa que cae muy bien. Ha sido bastante efectivo, uno de los que más efectivos ha sido, y en algunos otros casos las campañas más clásicas de escribir y pedirle acción a las personas electas en el legislativo ha también funcionado muy bien. El caso de Ecuador en particular ha sido un ejemplo muy bueno, que en cuestión de poquitos días se pudo hacer una gran campaña de movilización y de mensajes enviados a legisladores, y los legisladores y las legisladoras en cuestión de horas ratificaron el acuerdo. Entonces, otra vez depende de qué se necesite y ver qué es lo que funciona. Ya de resto, los colegas respondieron perfectamente las preguntas. Gracias, César. Gracias, Adrián. Gracias, Sam, también por la participación. No tenemos más preguntas hasta el momento. Quizás agradecerle, ¿verdad?, a cada uno de ustedes por su participación, tanto a la Ruta del Clima, a Adrián, a Sacoma y a César Marín de Amnistía Internacional. César va a dar algunos comentarios al respecto. Sí, gracias, Carlos. Gracias, Adrián, Sam y César. Me parece valiosísimo que nos compartan su experiencia. Creo yo que ha sido una jornada muy valiosa para nosotros. Siempre que tengo la oportunidad, siempre hago mucho énfasis en eso, y se lo digo a los compañeros del equipo Impulsor Nacional de Escazú aquí en El Salvador, que deben sentirse que son parte de un proceso único, realmente, como lo decía César, ¿verdad? Nosotros acá, creo yo, para ser un equipo, un espacio ciudadano autogestionado, hemos logrado mover grandes cosas acá. Hemos logrado inclusive que la propia consulta interna dentro del Ejecutivo para definir si se firma o no Escazú, le dimos todo el acompañamiento al gobierno actual para que la terminara. Y siempre trato también de dar este punto, que a veces nosotros vemos a los servidores públicos o a los funcionarios públicos como enemigos o como contrarios, y lo que nos hemos encontrado en las instituciones es que realmente a veces el personal técnico de las instituciones no hace que caminen ciertas cosas porque desconoce, no tiene la información tampoco. Entonces es importante que veamos en la fase de incidencia cuándo hay que acompañar al gobierno, cuándo hay que ser crítico, cuándo hay que estar dispuesto a estar un poco más beligerante si es necesario, pero que no renunciamos nunca al diálogo. Eso creo que es muy, muy clave. Y las herramientas que los compañeros nos han compartido hoy creo que son muy valiosas. Y sí, como decía César, y como decían también los compañeros de la ruta, nosotros, a todas las personas que hemos estado invitando a estos talleres, las vemos como nuestros aliados naturales. Entonces aquí pedirle a la Ruta del Clima, Amnistía Internacional, que seamos socios en este trayecto para mover Escazú aquí en El Salvador. El país todavía no lo ha firmado. Estamos a unos pasos de que se firme y que iniciemos el proceso de ratificación. Agradeceríamos de parte de ustedes todo el acompañamiento que podamos tener para que el país ya de una vez por todas se concrete la firma. Estamos lanzando una campaña fuerte para el mes de agosto. Tenemos una semana de acción nacional del 22 al 29 de agosto,
donde vamos a concentrar mucho esfuerzo de todo tipo para llenar las redes de mensajes, de presión, pero también de sensibilización a la ciudadanía, de que vean esto es un instrumento cabal, como lo decías, Adrián, siempre lo hemos dicho así. Escazú no tiene que verse como una carga, ¿verdad? Como algo más que debo hacer. Ya las organizaciones están cargadas de tanta tarea, de tantas agendas y líneas de trabajo, y entonces ahora tenemos un instrumento que puede dinamizar y fortalecer todo el trabajo institucional del Estado, pero también de las organizaciones sociales que estamos comprometidos con el cuidado, la defensa de la vida, de la naturaleza y el bien común global. Así que por ahí estamos, creo, muy en sintonía. De hecho, como decía César, estamos en pláticas con Amnistía para retomar algunas colaboraciones del trabajo que ya previamente, durante el 2019, hicimos fuerte. Tenemos el Twitter Action, vamos a activar de nuevo la herramienta de correo electrónico, estamos creando material digital, Amnistía y la Ruta del Clima, esperaríamos que también nos apoyen fuerte con mover todo el material que estamos produciendo con el equipo. Claro, ustedes tienen miles de seguidores y cada cosa que ustedes postean desde sus redes tiene un alcance mucho mayor que el que podríamos tener de nuestras redes, así que creo que viene una fase de mucho trabajo colaborativo, de reciprocidad y de trabajo conjunto, y nosotros estamos interesados en caminar en ese proceso, así que después de esta sesión les vamos a enviar seguimientos tanto a César como a Sam y a Adrián de la campaña que estamos preparando para agosto y septiembre, y esperamos contar con su acompañamiento. Y de nuevo, agradecerles por haber participado. Esta es la última sesión de este taller con periodistas y comunicadores, y para nosotros era importante cerrar con ustedes, es decir, con herramientas, compartiendo su experiencia, porque consideramos que es muy clave que las personas que están participando del diplomado conozcan experiencias de otros países, conozcan estrategias, herramientas que les permitan trabajar de manera mucho más efectiva en el día a día con la cobertura de los temas, y sobre todo, como alguien lo decía muy bien en su pregunta, ¿verdad? El tema ambiental no es prioridad de esta administración de gobierno, pero lamentablemente, socialmente hablando, tampoco está colocado como un tema esencial. Y creo que es nuestro compromiso y nuestra convicción colocar en la agenda pública no solo Escazú, sino que la importancia que tiene en este momento de pandemia y de emergencia sanitaria y climática, que el cuidado y la defensa de la vida y de los defensores es el compromiso ético y político clave que debemos de asumir en este momento clave de la vida y como la humanidad está enfrentando todas estas crisis. Así que de mi parte, de nuevo, darle las gracias, y a todas las personas que han participado, pues agradecerles su tiempo y espacio, y les dejaría a ustedes, César, Adrián y Sam, unas breves, comentarios de cierre, por favor. De nuestra parte, cuenten con Amnistía, estamos de la mano con el proceso de Escazú, y si El Salvador es el país número 10 u 11 que ratifica, lo vamos a celebrar con bastante pupusa. Cuenten con nosotros. Bueno, no, de nuestra parte, primero, nuevamente muchísimas gracias por tenernos acá e invitarnos, y pues siempre es súper interesante y bienvenido compartir con colegas centroamericanos y centroamericanas, y de nuestra parte en lo que podamos amplificar y compartir, colaborar para generar cualquier material o presión, pues con mucho gusto pueden contar con nosotros. Gracias, César, gracias, Adrián Martín. Gracias, César Artiga, también por su participación. Adrián Martínez nos pregunta cuándo se va a realizar la campaña en El Salvador. La campaña se va a realizar del 22 al 29. Recordemos que uno de los requisitos para el diploma de participación es culminar, por ejemplo, con la elaboración del producto comunicacional relacionado a un tema ambiental, y sobre todo si pueden vincularlo con Escazú, valdría la pena. Puede estar relacionado a defensores ambientales, a una temática que ustedes consideren.
nosotros les estaríamos enviando lo que es un correo, ya detalladamente, por ejemplo, con las fechas indicadas para la campaña, y informarles, ¿verdad?, que el artículo o el producto comunicacional que ustedes van a elaborar tendrían hasta el 15 de agosto, que sería utilizado en la campaña del 22 al 29. No sé si hay alguna pregunta de los participantes relacionado al proceso. No, solo las alas, pero... No, igual, Carlos, una cosa importante que hay que decir es que hemos grabado todas las sesiones, se les van a enviar las presentaciones, y también agradeceríamos, César Marín, por favor, que nos compartas tu presentación también. Se las vamos a hacer llegar las presentaciones, las grabaciones de las 4 sesiones, para que ustedes tengan todos estos insumos, no solo para el diplomado, digamos, y para poder preparar su producto que tienen que entregar el día 15, sino que también para todo el trabajo que ustedes tengan a bien realizar en temas de cobertura, temas en asuntos ambientales y climáticos. Y de reiterarles que de nuestra parte pueden contar con el equipo para movilizar recursos y capacidades que necesiten para este trabajo, que creo que es un compromiso no solo nuestro, sino que todos y todas las que estamos acá, de colocar en la agenda pública la importancia sobre ambiente y clima. Así que pasen buen día, fuerte abrazo, y sí, si pueden comer pupusas, coman, porque hacen falta en estos días. Claro que sí, hasta luego.